Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es la rehabilitación cardiovascular. La rehabilitación cardiovascular la vamos a definir como el conjunto de actividades necesarias para brindar a los individuos con enfermedades cardiovasculares una óptima situación física, médica, psicológica, social, emocional, sexual, laboral y económica que les permita conocer y controlar los factores de riesgos cardiovasculares, modificando el estilo de vida y una pronta inserción en la sociedad o en el entorno laboral o en ambos. Tenemos que saber que para llevar a cabo la rehabilitación lo ideal sería contar con un equipo multidisciplinario, el cual debería estar formado por un cardiólogo o un médico rehabilitador, un kinesiólogo, un enfermero, nutricionista, psicólogo, asistente social y terapista ocupacional. Esto la realidad es que en la Argentina, así como está, no existe, pero lo mínimo que se necesitaría es el cardiólogo, que vendría a ser el médico rehabilitador, un kinesiólogo y, si fuera posible, un enfermero. Las otras, los otros profesionales no es que no existen, sino que los evaluamos y si, por ejemplo, tenemos un paciente obeso que con el correr del programa no estamos logrando los objetivos, lo derivamos del nutricionista. Lo mismo con la parte psicológica. Como les voy a explicar más adelante, nosotros les hacemos unos test psicológicos al inicio del programa de rehabilitación, y si en esos test detectamos, por ejemplo, una depresión severa, trastornos de ansiedad, etc., los derivamos del psicólogo. Entonces, ¿qué hice? Ahí va. Vamos a ver los objetivos de la rehabilitación. Los podemos diferenciar en fisiológicos, dentro de los cuales tenemos la mejoría de la capacidad física, la creación del hábito del ejercicio, la modificación de los factores de riesgo cardiovasculares, mejorando el perfil lipídico, el peso corporal, la glucemia, la presión y tratando de lograr la cesación tabáquica. Dentro de los objetivos adicionales, la mejoría de la perfusión miocárdica y la función ventricular, y dentro de los psicosociales, la reducción del estrés, la ansiedad y la depresión. Sabemos que el objetivo del entrenamiento va a ser mejorar la capacidad física del paciente para así mejorar su supervivencia. Acá les puse un poquito de la evolución histórica de la rehabilitación, que a mí me encanta, pero probablemente no sepan de esto, y por eso se los dejé para que les quede. No podemos decir que existe una fecha precisa del comienzo de la rehabilitación, ya que en la antigüedad Hipócrates, 400 años antes de Cristo, promovía el movimiento para mantener sano el cuerpo. Hipócrates decía que todas aquellas partes del cuerpo que tienen una función, si se usan con moderación y se ejercitan en el trabajo para el que están hechas, se conservan sanas, bien desarrolladas y envejecen lentamente. Pero si no se usan y se dejan que holgazanen, se convierten en enfermizas, defectuosas en su crecimiento y envejecen antes de la hora. Un lúcido Hipócrates. Entonces, ¿después qué pasó? Más recientemente, en el siglo XVII, el médico inglés William Everden, quien describió por primera vez los síntomas típicos de la angina de pecho, contó la historia de un paciente suyo que tenía la profesión de leñador, el cual sufría de anginas mientras serruchaba madera. Entonces, William le recomendó distribuir las tareas de su oficio en el transcurso de la semana, notando al tiempo que la intensidad y la duración del síntoma se atenuaba lentamente, y además cada vez requirió un mayor esfuerzo para desencadenar la angina. Entonces, a pesar de que Everden desconocía por completo los aspectos fisiopatológicos que generaban esa angina de pecho, se le atribuye haber desplazado inconscientemente el umbral isquémico del paciente mediante el uso de una actividad física de menor intensidad distribuida en varios días a la semana. En 1854, William Stroud escribió que los síntomas de debilidad del corazón eran remitidos por la gimnasia regular o bien por el ejercicio de caminar, imponiendo la inmovilización total y absoluta de los pacientes para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Ahí retrocedimos otra vez. Entonces, durante la primera mitad del siglo pasado, los pacientes que sufrían un infarto o tenían necrosis aguda miocárdica permanecían en cama durante 6 o 8 semanas, en sillón durante 6 meses, y no se les permitía subir pequeños tramos de escalera en al menos un año. Entonces, la vuelta a su actividad física o laboral normal era excepcional. Por suerte, esa situación extrema duró hasta 1944, en que la Asociación Americana de Medicina cuestionó el abuso del reposo en cama para el tratamiento de distintas enfermedades.
mostrando que su exceso producía debilidad muscular, aumento de la excreción del calcio, disminución del volumen sanguíneo, caída del volumen sistólico y del gasto cardíaco, hipotensión ortostática, taquicardia refleja y riesgos de tromboembolismo pulmonar. Entonces, en 1952, Levine y Lone introducen un método simple, el tratamiento del sillón, que consistía en sentar al paciente con un infarto agudo de miocardio por unos minutos en un sillón, próximo a la cama, a los pocos días de su admisión. Y de a poquito iban aumentando el tiempo y la frecuencia. Con ese método, vieron que además de no observar ningún efecto adverso, lograron contrarrestar los efectos deleterios de la estancia prolongada en cama, acortando el tiempo de recuperación, el ánimo del paciente y la prevalencia del TEP. En 1953, este señor Jeremy Morris publica en la revista The Lancet la prevalencia de infarto de miocardio y mortalidad temprana de una población de más de 31.000 empleados de la empresa de transporte público de Londres, los colectivitos famosos de allá. ¿Qué hizo Morris? Objetivó que aquellos trabajadores que pasaban todo el día sentados conduciendo el vehículo tenían prácticamente el triple de enfermedad coronaria que aquellos que estaban subiendo y bajando prácticamente las escaleras del ómnibus, permanentemente, perdón, cobrando los boletos. Lo que vio fue, o sea, cuando comparó la mortalidad de los empleados con infartos, observó que los boleteros, que tenían unas tareas más activas, tenían la mitad de mortalidad temprana que los conductores. Finalmente, en los años 60, en Estados Unidos, se publican los primeros resultados de un trabajo sobre mortalidad relacionada con las kilocalorías consumidas semanalmente, producto del ejercicio físico, mostrando una relación inversa entre kilocalorías consumidas y mortalidad de causa general y cardiovascular. Entonces, el concepto de rehabilitación, tal como lo conocemos actualmente, comenzó recién a fines de la década del 70, cuando implementaron un programa de rehabilitación cardiovascular para pacientes coronarios de bajo riesgo. Posteriormente, en los años 80 y 90, se fue expandiendo en distintas partes del mundo, llegando a la actualidad, en donde ha quedado totalmente establecido lo integral y multifactorial de esta disciplina. Sin embargo, o sea, si bien pasaron más de 60 años desde los comienzos, queda hoy mucho por desarrollar. La rehabilitación cardiovascular aún no está totalmente presente y disponible para todos los pacientes que la necesitan, ni tampoco está instalada en la conciencia colectiva de los cardiólogos, que serían los que la deberían indicar, ni de la sociedad, o sea, el paciente no sabe que existe la rehabilitación. Entonces, viendo un poquito de cómo surgió todo esto, ¿en qué pacientes les vamos a indicar la rehabilitación? Prácticamente en todos los pacientes que estén internados en unidad coronaria deberían salir con el pedido de la rehabilitación. Acá vemos que la podemos indicar en prevención primaria, en pacientes que sean hipertensos, diabéticos, dislipémicos, obesos, o que sean sedentarios, o bien en la prevención secundaria de cardiopatías, enfermedad de miembros inferiores y enfermedades cerebrovasculares. Dentro de las cardiopatías, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca estable, la cirugía de revascularización miocárdica o cirugía de reemplazo valvular, miocardiopatías, pacientes portadores de marcapasos, de terapias de resíncro, CDI, o cardiopatías congénitas corregidas. Pacientes que tengan arteriopatías de miembros inferiores o bien que hayan sufrido un ACV. Cuando hablamos de contraindicaciones, tenemos que en realidad contraindicaciones absolutas hay dos: aneurisma disecante de aorta y la obstrucción severa sintomática del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Después vamos a ver que existen contraindicaciones temporales o relativas, que en general son situaciones agudas o enfermedades descompensadas, que probablemente una vez que el paciente ya esté estable va a tener la indicación de la rehabilitación. Dentro de esas tenemos el infarto en evolución, la angina inestable, la lesión de tronco de la coronaria izquierda, miocarditis aguda, endocarditis, pericarditis, TBP o TEP, o como decíamos, enfermedades descompensadas. Una insuficiencia cardíaca descompensada no va a poder ir a rehabilitación, pero una vez que esté estable, sí. La hipertensión severa, trastornos del ritmo, por ejemplo las extrasístoles ventriculares que aumenten con el ejercicio, las taquicardias ventriculares, los bloqueos AB de segundo grado MOVID 2 o tercer grado, infecciones de la esternotomía o infecciones activas en cualquier nivel, y las cardiopatías congénitas severas no corregidas. Como decíamos, cuando
cualquiera de estas situaciones pase o se estabilice, tiene indicación de rehabilitación. Hablando un poquito de las fases de rehabilitación cardiovascular, en general son 4. La fase 1 es la hospitalaria, que se debería iniciar entre las 24 o las 48 horas posteriores al evento, en ausencia de síntomas, y suele durar hasta el alta hospitalaria. La fase 2, que se denomina la fase de convalecencia, corresponde a la etapa desde el egreso hospitalario hasta los 3 meses, que esa es la que ya hacemos en el gimnasio o en el centro. La fase 3 de mantenimiento temprano, que se inicia una vez finalizada la fase 2, generalmente va a coincidir con el regreso laboral y con las actividades cotidianas del paciente. Y la fase 4, que es la fase de mantenimiento propiamente dicha o prolongada. La rehabilitación es como la aspirina. La aspirina en un paciente que sufrió un infarto, que tiene stent, ¿qué le dicen? La aspirina es para el resto de tu vida. La rehabilitación, en los pacientes les decimos lo mismo. Por más que acá estés 6 meses, la rehabilitación te dura para toda la vida. Entonces, más o menos en la fase 1, dijimos que era la fase hospitalaria, así que se realiza en la cama del paciente o en el pasillo de la habitación, suele estar a cargo del kinesiólogo. La actividad debe progresar de a poco, siempre tenemos que controlar la frecuencia cardíaca, tratar de que tenga una respuesta cronotrópica de 5 a 20 latidos, con un incremento de la presión entre 10 a 40 milímetros de mercurio, siempre en ausencia de arritmias, en ausencia de isquemia o de síntomas anginosos. Se suelen recomendar varias sesiones cortas por día, y lo que se hace son ejercicios pasivos de miembros inferiores, ejercicios respiratorios, caminatas cortas, con el fin de movilizar al paciente de forma temprana, disminuir las atelectasias, prevenir el desacondicionamiento y la trombosis por el reposo prolongado. Esto, por ejemplo, ustedes que están ahora en coronaria, que es donde se debería empezar a hacer la fase 1, en general el paciente que sufrió un evento cardíaco está lleno de dudas. A veces es un paciente que era completamente sano y que no se explica por qué le pasó, o por ejemplo suele tener dolor de pecho y se pregunta, ¿el dolor que tengo a veces será angina? Si me colocaron un stent, ¿cuánto tiempo dura? ¿Es necesario cambiarlo? ¿Se mueve? ¿Hace ruido? ¿Podré volver a tomar vino, café, chocolates? ¿Será bueno fumar para celebrar algo? ¿Puedo conducir? ¿Cuándo? Después de lo que me pasó, ¿voy a poder volver a trabajar o ya tengo que tramitar el carnet de discapacidad? Son todas dudas que el paciente seguro las tiene, porque el 90% de los pacientes lo tienen, pero si nadie se acerca a preguntarle o a darle unos minutos y hablar con el paciente, nos enteramos nosotros cuando lo encontramos en rehabilitación, que ahí nos empiezan a surgir todas estas preguntas. Entonces, en la fase 2, en general es la fase activa de ejercicios supervisados, que es lo que se realiza en el gimnasio o el centro de rehabilitación, con el médico y el kinesiólogo o un profesor de educación física entrenado para eso. Dura entre 1 a 3 meses y lo ideal es hacer 2 a 3 sesiones por semana. En la fase 2 va a tener como objetivos la mejoría de la capacidad física, evitar los deterioros psicológicos, mejorar el estado de ánimo, evitar la depresión, mejorar la autoconfianza y la adherencia a la toma de medicación. Eso que por ahí o sea, los que capaz que no están en el tema es como que no le prestan mucha atención, pero es lo que primero vemos que mejora con la rehabilitación. Llega un paciente y claramente se va a otro paciente. Y también va a tener como objetivo facilitar el control de los factores de riesgos cardiovasculares. En la fase 3, el paciente desarrolla su actividad de manera independiente, de acuerdo con el plan establecido al finalizar la fase 2, sigue siendo supervisado el ejercicio, pero en esa etapa, en esa